Buenos días, buenas tardes, buenas noches y como siempre, muy bienvenidos a todos los que nos están siguiendo y sobre todo a Jaume Patuel. Muy buenos días, Jaume. Buen tiempo a todo el mundo y bienvenidos. Gracias tú por estar y seguimos hablando porque recuerdo que en anteriores vídeos hemos hablado de la salud, pero hoy vamos a hablar de la salud en diversos ángulos, como empezamos a hablar de la salud mental y pública. Enfócame este tema, por favor. Vamos a enfocar el tema partiendo de dos aspectos. ¿Qué significa la palabra salud? Y segundo, definiciones que se han dado sobre salud mental. Correcto. La palabra salud, su raíz primera indoeuropea, después griega, latina y actual, significa entero, total, íntegro. Eso significa salud. Es una situación que tiene en cuenta la totalidad. O sea, conjugar la mente y el cuerpo a la vez. No, todas las dimensiones del ser humano. Cuerpo, mente y profundidad o espíritu, lo que tú quieras decir. Hay que tener en cuenta todas las dimensiones. De aquí viene la palabra salud. Salvado en su totalidad. Primer punto, la palabra salud indica totalidad. Ahora el que podemos hablar de salud física, salud mental, salud espiritual, para especificar un aspecto de esta realidad. No que la salud física o cognitiva sea la totalidad, no. Ponemos un adjetivo al lado para especificar lo que yo quiero conocer. Para saber el área que voy a trabajar en ese momento concreto. Por tanto, el que no hay que perder de vista que cuando se estudia, se investiga o se indaga un área concreta, que hay que hacerlo, no hay que olvidar la totalidad. Claro. Y en esto, en el Congreso, o en la definición de la OMS del 1948, hizo un gran paso. O sea, la salud mental no es enfermedad, sino también ausencia de enfermedad. Es decir, la salud mental tiene que tener en cuenta si el cuerpo funciona o no, pero también aquel cuerpo que funciona, cómo va el interior. Y entonces me he podido dar cuenta que en el 1948 hay la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. En el 1973 hay un congreso de médicos en Cataluña, en Perpiñá, que especifican la definición. En el 2000 hay un congreso en Barcelona que vuelven a especificar, y resulta que el año pasado en Zaragoza hubo otro congreso de la Sociedad Española de Médicos de Salud Pública, y hace poco, en este año, en el Interpsiquis, otro congreso en que tan este como el anterior aún no han publicado la definición de salud. O sea, ¿dónde voy? Que cada congreso que es necesario a partir del mundo científico, yo diría ciencia en mayúscula, no cientificismo, que aquí a veces hay mezcolanza. ¿Qué nos dice la ciencia sobre la realidad del cuerpo? Y hay que seguirlo, pero sabiendo que el cuerpo no es solo materia, sino que el cuerpo es algo más. De aquí el gran paso, gracias, no entiendo nada, de la física cuántica, que somos energía, que ha incluido la física mecánica de Newton, etcétera, de K, y hemos hecho otra visión nueva. Estamos dando a la realidad, que es nuestro cuerpo, una visión nueva. Sí, una dimensión diferente, porque hay varias dimensiones y realidades. Por tanto, los congresos, he podido ir analizando las definiciones, van especificando, primero, la salud no solamente ausencia de enfermedad, tengamos el cuerpo, la relación entre lo psíquico y lo somático, la interdisciplinar con otras dimensiones, y el último es tener en cuenta la totalidad. Pero aún, hay que decirlo, que los congresos no han llegado a donde deben llegar. Es decir, que el ser humano, desde la ciencia y en instituciones, en médicos en particular, en grupos, se habla. De aquí he puesto el título de este libro que salió hace poco. Es un libro de homenaje a un jesuita médico psiquiatra psicoanalista, Jordi Font, que vivió del 1920 al 2020, 100 años.
De hecho, a partir de los 95 ya empezó a estar enfermo y fue en el 1965, como decimos en catalán, capdavanter, francotirador, de abrir una institución para tener en cuenta la salud mental en el cuerpo y la salud espiritual, 1965. Bien. Esta institución aún sigue con otro ritmo, pero sigue. Digo esto porque el título es Espiritualidad, Mística y Salud Mental. Y bueno, y este es el libro. Ahora bien, el título puede espantar, ¿no? En lugar de espiritualidad, di interioridad. Sí. En lugar de mística, dile toma conciencia de tus dimensiones. Y esto hay que incluirlo en la salud mental. Por tanto, este paso de este jesuita y de todo su equipo, que ha tenido un buen equipo y he tenido la suerte de trabajar con él a lo largo de unos 25 años Qué maravilla. en el Instituto de la Fundación Ibarraquer, hasta los últimos días que lo pude yo ver y tengo la firma de él en el libro, meses antes de morir. Hay que tener en cuenta la salud integral. Es la palabra que yo, cuando decimos salud integral, es todas aquellas dimensiones humanas, aspectos diferentes de la realidad del ser humano, sabiendo que la realidad del ser humano, que tenemos los pies al suelo, tenemos los pies al suelo porque hay una ley de atracción. Sí. Y esta ley de atracción nos dice que no todo se acaba en el cuerpo orgánico. En consecuencia, la salud mental es, la palabra salud es totalidad, y las definiciones que se van completando y cada vez más integrales, las oficiales, la de que va a salir de Zaragoza o de Interpsiquis, no llega aquí, pero sí que llegan el movimiento internacional de la psicología transpersonal. Y pongo y cito al doctor en psicología Manuel Almendro, el que ha introducido la psicología transpersonal en España. ¿Por qué? Porque la psicología transpersonal va más allá de lo orgánico, de lo emocional, de lo cognitivo, incluyendo esta interioridad. ¿Por qué? Porque es una dimensión inherente, indispensable. ¿Dónde voy? Si no cultivamos o no conocemos esta dimensión de profundidad, de sentido común, que puede tener muchos nombres, religiosidad, espiritualidad, interioridad, a mí me gusta llamarla madurez, con mayúscula, no habrá equilibrio. Y entonces hay que observar con mucha prudencia lo que nos envían la prensa, los mass media, los fake news. ¿Qué está pasando en el mundo? Ahora estamos todos concentrando con Israel-Teherán, como nos cae lejos de aquí, pero antes estábamos Israel con Gaza. Ya no se habla tanto porque hay Teherán. Antes estábamos con Ucrania, pero dejamos de lado lo que está pasando en Nigeria, o en el Sahel, o en la parte este de África, o todo lo que está pasando en América del Sur, o las matanzas que hay en Perú. Sí, nos enfocan A donde quieren. a donde quieren. A donde quieren llevarnos Y entonces, para distraernos de lo importante. una conclusión para la salud integral de un ser humano es que use su sentido común y su capacidad crítica. Y no dejarnos manipular. E incluso ser muy respetuoso con el médico o con la médica, pero poder decir su opinión. Ahora nos encontramos con médicos y médicas que usted te obedezca porque yo soy el médico. Sí, esto es una mala costumbre. Esto en el 2025. Y en un ego muy sobrellevado. Y ante esto me doy cuenta que muchas personas pues prefieren callar. Yo soy una de ellas y no discutir con médico. No. Y digo esto por dos aspectos que la prensa, un médico responsable oncólogo, una niña de 4 años se está muriendo de cáncer. Lo leí, por desgracia. Y el médico, por sentido común, por ética,
acompañó a los padres hasta que aquella niña murió. Sí, sí, sí. O sea, se salió de las normas. Pues bien, al día siguiente le llamaron la atención. Sí, es una pena. No, pero por suerte la reacción del equipo de que, ¿a dónde estamos? Claro. ¿Es compasivo el sistema de seguridad social? No. Yo no. Las personas que trabajan son las que determinan la Exacto. compasión. Es decir, hay El personas que sistema no. dirán, muy bien hecho, Exacto. y otros dirán, por su mentalidad neurótica, etcétera, tú no has cumplido con la ley. Y además, una tontería, has utilizado el coche de empresa. Has trabajado fuera de horarios. ¿A ti qué te importa? Es mi trabajo. Y esto es entender el neocapitalismo salvaje de una forma inhumana al pie de la letra. Bueno, pero hay otro caso, no. Otro caso en Correos, que lo leí anteayer, hay prisa, una persona va que quiere transferir 25.000 euros a Tailandia, pero todo legal, pero faltaba algo, no se podía, el sistema no lo permitía. El sistema. Y entonces, aquella mujer, con sentido común, con capacidad crítica, no pudo consultar a la directora, porque ya no estaba, y ella dice, vamos a hacerlo, ¿pa? Y le solucionó el problema. Pues bien, a los 2 días las máquinas reflejan la irregularidad y dije, ¿usted queda despedida? Por haber ayudado a una persona que te necesitaba. Ahora bien, la sentencia ha dicho que no. Reincorporarla e indemnizarla. Claro. Pero ¿esto qué pasa? Cuando tienes jefes sociópatas, Exacto. paranoicos la palabra. o megalómanos, es lógico que el funcionario diga, yo no me quiero complicar la vida. Claro. Ese es el ambiente que crea. Y entonces cuando tengo un funcionario que es capaz, dentro del sistema, saltarse al sistema, me encanta. Y en esto, en declaraciones de renta, por ejemplo, muchas hubieran podido ser mucho mejores si hubieran tenido un poco de criterio y consultar bien el programa. Bien, esto aparte. Por tanto, se está condenando, se está criticando la capacidad crítica de decisión cuando te sales de un poco del sistema. Sí, sí, sí. ¿Dónde estamos? Y aquí viene, pues estamos en dictaduras de una, y esto es fruto de la estructura del cierta sistema. y de las personas. Sí. Y aquí va el problema. ¿Qué es salud mental? Exacto, pero yo pregunto, ¿por qué esa salud mental está tan mal mirada, sobre todo en la pública? ¿Por qué no tienen capacidad para trabajar correctamente? ¿Porque no están preparados o porque están desbordados? Yo leí hace tiempo que el mundo de la psiquiatría en el sistema es una cenicienta, algo. Es decir, aún no se da importancia científica al mundo de no de la psiquiatría, de la psique. Y esto a veces me recuerda los tiempos de Freud. El que se quejaba o que hacía teatro o que... O era una histérica. O que una histérica es cuestión... No, hay que tener esta mentalidad abierta. También hay que afirmar que hay médicos y médicas, psiquiatras, psicólogos con una mentalidad actual y abierta. Menos mal. Esto también hay que Pero constatar. como te toque la mentalidad retrógrada, vas apañado. Entonces, los que entran en el sistema con mentalidad funcionaria o protocolaria, yo no me salto el protocolo, bueno, entonces hay que tener un protocolo, evidentemente, pero con criterio. No, yo ahora me viene el caso de un familiar mío, no diré el nombre ni dónde, que por seguir el protocolo casi me lo matan. Y fue una persona que dijo, no continuemos por aquí. Por tanto, sí, pero Valoren. críticamente. Porque, además, tú pones un protocolo, pones un tratamiento a un enfermo, pero a lo largo del tratamiento ese enfermo puede variar. El protocolo tiene que variar, la medicación tiene que variar, señores. Por tanto, no son sistemáticos. Voy a decirte algo más, algo que me llamó la atención en su momento dado, leyendo a Erich Fromm, del 1950, el primer psicoanalista culturalista, que decía, cuando yo he dado un diagnóstico o he ejecutado un acto psíquico a un paciente, a una persona, debo a continuación negarlo. Para valorar. ¿Por qué? Porque si yo pongo un diagnóstico o una cosa, tengo a aquella persona encuadrada para toda la vida. Encajada.
Con la etiqueta. Con la etiqueta. Y no puede Como ser. si el hombre no pudiera evolucionar. Ahí. Y la experiencia está diciendo tanto lo que llaman la muerte clínica. ¿Cómo ha pasado esto? Sencillamente porque no conocemos la totalidad del cuerpo, ni conocemos mucho menos la totalidad de la psique, y estamos inmersos en un mundo profundo, misterioso, no enigmático, misterioso, en el cual y quisiera dominarlo. No. Hay que conocerlo y dejarnos guiar por él, pero siempre con criterio. Esto es de sentido común. Ahora, como dice la gente, el sentido común es el sentido menos común. Por tanto, yo donde voy es, sabiendo qué significa la palabra salud, totalidad, la mejora de las definiciones que vamos teniendo, que aún no hemos llegado a la totalidad. De aquí el título del libro, Espiritualidad y Mística, esta dimensión de sensibilidad. Si cojo la palabra sensibilidad, sensitiva, pongo la mística y la espiritual. Esta forma de sentir sensiblemente el cuerpo, porque sentir sensiblemente el cuerpo es vivir el misterio del cosmos. No es una cuestión de fantasías ni mitologías. En el silencio que una persona puede hacer, no en un monasterio o en un casal allá por Sesgayolas, o el Miracle, el mundo de los benedictinos, o me voy al desierto, al Sáhara. No, el silencio que tú puedes hacer en tu misma casa, siempre teniendo muy en cuenta que si yo no tengo el mínimo para vivir y para comer, no hablemos de salud. Exacto, eso es la realidad. Hemos de ser reales. Y esto me lo dice, cito el autor, Abraham Maslow, con otros al lado, en que la pirámide de valores, el primer peldaño es comer, dormir, vestir y hábitat. Si no hay eso, no me construyas nada más. Claro, es que necesitamos una base segura. Y no tenemos esa base segura. Mucha gente está en la calle. Por tanto, ¿qué le vas a dar? Cuando hablamos de salud hay que tener en cuenta el ser humano concreto. Y yo recuerdo, y esto lo he dicho alguna vez, no sé si en un campo de refugiados, evidentemente psicólogos, y un padre de familia dijo, a mí dejarme de psicología, y darme de comer, darme un trabajo y se me pasan todos los problemas. Claro. Es decir, porque si no tengo dónde dormir, dónde vestir, dónde comer, no me hables de perfección, de control. Lo básico para vivir. Claro. Por eso se habla de la salud integral, y a mí me gusta muchísimo emplear la escala de valores o la escala de motivaciones de Abraham Maslow, que es el iniciador de la psicología transpersonal o de la teoría transpersonal. Todo aquello que traspasa mi ego. Tú me estás escuchando, yo estoy hablando, habrá gente que no está viendo. ¿Quién actúa aquí? El ego. Claro. Y si el ego no funciona, no entiendo nada y no pienso nada. Pero si estamos atentos y somos pasivos y buenos por tanto, escuchantes, funciona. Y el ego debe ser consciente que es mucho más de lo que él piensa y siente. No es aquello que le ha dicho, tú eres esto. Sentencias de médicos, sentencias de psicólogos o de psiquiatras, o sentencias de profesores que marcan para toda la vida. Por eso el acto de Reform, con un acto no cerremos la evolución. Y yo en estos momentos, de esto hablaremos el capítulo siguiente de julio, yo en verdad he constatado una evolución que yo mismo me quedo espantado. ¿Qué me está pasando? Bueno, es la madurez del tiempo, de los años, Por tanto, que te ha hecho aprender. Espiritualidad y mística es un proceso madurativo que la salud mental debe tener en cuenta. Por eso hay que trabajar, ahora bien, con sentido común. Y entonces aquí nos encontramos muchas enfermedades físicas, somáticas, tienen el origen en lo psíquico. Sí. Y muchas enfermedades psíquicas no tienen el origen ni en el soma, en el cuerpo, ni en la psique, en la mente, sino en la falta
de interioridad. O sea, noógena, es decir, no se tiene en cuenta este mundo. Y aquí sí que atacaría un fuerte a un cierto racionalismo, no a la razón. Aquí o yo lo explico todo con una razón y lo cuantifico todo, o nada. Eso es un extremo, lo siento mucho, patológico. Sí, exacto. ¿Eh? Sí, es muy ego. Bien, esto es lo... Por tanto, en pleno siglo XX, estamos hablando hoy, que es el día de junio, el día 17, ¿no? 18. 18 de junio, en que aún el Congreso de Zaragoza, que es del 54, no ha publicado la definición de salud. Confiemos que la definición de salud vaya mejorando, integrando todo. Claro, y aquí cuando digo integrando todo, me viene por asociación todo este retroceso y recuperar aspectos de la religión que me preocupan. ¿Cómo? Me explico. Procesiones hace 15 días, aspectos mistéricos, y esto lo he leído en un artículo, hablando del Corpus Christi. Estamos yendo otra vez a la religión mágica. Sí, porque es una forma de evadirse, de no ver la realidad. De evadirse y buscar seguridad. En ese mundo que realmente que es confuso, convulso, Caótico. desorientador, pero sin olvidar que el bosque continúa creciendo y madurando y dando de comer, esta visión reduccionista da miedo, preocupa, y la gente va a lo seguro. Y lo seguro es correrse un poco al mundo de la magia. A ver si sin intervenir yo y rezando a los dioses se resuelve el problema. Ya, esperando también. Y esto es algo que intuyo que no acaba de funcionar. No, y cuando se caen las sectas, peor todavía. Bien, pero sectas, pero estamos hablando desde Cataluña. Y esto, nuestro entorno es Cataluña, que a mí me ha gustado oír a un monje de Montserrat, el responsable del milenario, que me habla de la Cataluña secularizada. Digo, bueno, ya está bien. Es una realidad que no quita que no haya lo otro. Claro, todo eso nos pide sindéresis, pensamiento crítico y sabernos pararnos cada día en casa, si tenemos la casa que nos acoge, silenciar, reflexionar, hacer silencio para encontrarse uno consigo mismo. Y ese es el punto de partida de la salud íntegra. Sí, lo que es así, es la pura realidad. O sea, no podemos decir más. Pero ahora hay una salud digital que nos trae en manos, ¿no? Que es muy importante porque es lo que yo conversábamos hace un segundo. Cuando hablamos con esa salud digital, con la parte digital, hay momentos en que es muy atrayente la inteligencia artificial, en que nos puede llegar hasta creer en cosas que no son reales. ¿Por qué? Porque realmente lo que tenemos ahí hablando con nosotros es un ordenador gigantesco que aprende de nosotros cada día, pero claro, es lo que decimos, lo tratas bien y él te responde bien. Entonces llega un momento que el actuar con la máquina puede engañar a muchas personas y hacerles creer hasta que está hablando con un ser humano. ¿Por qué? Tú le dices buenas noches y él dice buenas noches, que descanses bien. Entonces es muy amable y dices, a ver, ¿dónde me estoy perdiendo? A mí no me molesta porque todavía sé dónde está la frontera. Pero imagínate una persona que no sabe dónde está o está muy sola y agradece esas buenas noches porque a lo mejor es las únicas que tiene y se va a descansar a gusto. Entonces, con todos los miedos y terrores que pueda crear esa parte digital, también hemos de bendecir que es muy buen acompañante si nos dejamos con criterio llevar a lo justo. Y yo diría, bienvenida dama de compañía. En este libro hay un punto que no he citado, que esta salud integral debe tener en cuenta que existe un mundo inconsciente. O sea, correcto, que el ego es conducido por motivos que él mismo desconoce. Y aquí viene, digo, yo dialogando con la inteligencia artificial,
muy educada. Buenas noches, que descanses bien. ¿Quieres que continuemos profundizando esto? ¿Quieres que te avise cuando el congreso? Claro, entonces, si uno no es consciente, se vincula inconscientemente Tu mente a la máquina. a la máquina porque te responde a lo que tú quieres. Y si tú eres un ignorante en la temática con la cual dialogas con él, no tendrás otro remedio que ser obediente. Por tanto, cuando yo dialogo con la máquina como instrumento De para uso. tener más conocimiento, debo ser muy consciente que aquello no es un ser humano, ni un ser afectivo. Dudo que pueda tener un día conciencia, pero dejemos esto, la discusión. Dudo que un día pueda tener subjetividad, dejemos la cuestión. Dudo que un día pueda ser la más instintiva, dejémoslo. Pero la riqueza que nos da es, como yo, que dialogo con ella, si no entiendo de la materia, me va a engañar. Hoy No, tanto. no puede ser crítico. No, claro que Por no tanto, puedes decirle, no estoy de acuerdo porque esto no es así. Y, ay, perdón, me equivoqué, te dirá. Sí, sí. Sí. Y además, con errores graves. Graves. No, esto le he pedido yo, este personaje no existe cuando yo te estoy leyendo su artículo de él. Entonces, ¿en qué actitud? Claro, a mí me preocupa la formación de parte de los profesores que no están formados. No Lo que lleven allí, lo que abocan allí. ¿Cómo van a educar? Es decir, los instrumentos son utensilios para mejorar la calidad de vida del sujeto humano. Ayer me pasó una cosa muy curiosa. Te hablaba de una entrevista que tuvimos con un gran escritor y yo, claro, tengo la obligación de informarme para después hacer una buena entrevista o intentarlo. Curiosamente, cuando pongo unos datos para saber más, me da toda su historia, muy bien, académica, tal y cual, y después me contesta que ha muerto en el 2019. Digo, ¡ah! Voy a entrevistar a un muerto. Me entró una risa y una satisfacción por dentro. Decía, ¿es posible? Porque igual viene aquí y dice, ¿estás vivo o estás muerto? Por tanto, la salud integral, aspecto físico, psíquico, etc., la salud integral, el sujeto, que es cada ser humano, debe usar la capacidad crítica en todo momento y la valentía de poder dialogar con su prudencia con el médico. Porque soy de estos. Si tengo un médico, no es mi caso personal, yo tengo una médica fabulosa, dialogante por completo, pero sé de otros casos. Exacto. Entonces la prudencia dice, cállate. Pero no me callo por cobardía, sino por prudencia. Exacto, por educación. Por educación. Nos han educado a que seamos educados. Y la educación es un elemento básico para la salud integral. Totalmente. Pero adentrarnos en este mundo digital es una aventura. Totalmente. Interesante, y yo diría que no se puede decir, no me interesa, no quiero. Yo creo que ahí te paras, dejas de estar al día, de estar evolucionando constantemente. Porque en realidad esta máquina que nos está respondiendo está recibiendo información constante de miles de personas. Y, claro, los criterios de miles de personas son variables. Si tú le preguntas por un tema determinado, la Guerra Civil Española, tú tendrás una idea aproximada y cuando te diga una cosa, tú puedes valorar, oye, perdona, esto no es así. Porque a lo mejor quien ha integrado temas de la Guerra Civil Española ha sido un mexicano. Y claro, tanto, de aquí viene, si yo quiero profundizar un tema, debo saber. Y lo malo es cuando los alumnos no saben o algún profesor consulta la inteligencia artificial para explicar un tema que él no entiende. Ahí navegamos mucho, aquí podemos navegamos mucho. patinar mucho. Por eso la salud integral pide capacidad crítica, conocimiento y ser sencillamente humildes. Exacto. Tenemos nuestros límites, claro, y no podemos conseguir todo lo que queremos. No, pero simplemente podemos navegar. Y bueno, ¿y qué más te llevó a visualizar esta salud digital? Tú has mirado muchas cosas. La parte robótica, por ejemplo. Sí. ¿Habrá robots humanizados que habrán incorporado dentro de una residencia al trabajo del ser humano? Sí. Pero el problema es
Si esto quita lugares de trabajo, primer problema, y segundo, pueden ser útiles. Sí. Ahora, ¿cómo nos relacionamos? Ahora, si los robots reemplazan la relación humana que teníamos que tener, y eso tal vez se está dando. Sí, pero Cuando no haya personal suficiente para atender en un geriátrico. Pero ve el punto. El punto sería, el robot, en la maquinita, te lleva tu pastilla, te la coloca y tal. Y hasta llegas a conversar y como el robot no tiene prisa, no va estresado, puede llegar a ser amable con aquel abuelo que está sentado en el sofá y le puede dar 5 minutos de conversación que a lo mejor el propio profesional no tiene tiempo. Y entonces No. podemos jugar con tener Sí, dos cosas, ¿no? Sí, pero entonces viene la fortaleza del ego. Y dudo que en personas ancianas su ego sea fuerte y se vincula Ya, sin al querer, robot. sí. Bueno, y esto en otros casos se ha dado en el mundo sexual, Sí. con la niña, ese aspecto de no puedo separarme de este aparato. Es un problema. Ahora, enfermizos, dependerá de cómo lo viva cada ser humano. Y aquí es el problema importante, la salud integral con capacidad crítica que sea realmente humanizante, humanizadora. Que en este mundo digital, robótico, que ayuda muchísimo, que es imprescindible, vendrá cómo lo gestionamos. Exacto, todo es como lo gestionamos. Imagínate que hasta en hospitales y en geriátricos se está aceptando la conexión con los animales. Otro mundo, otro tema para otro día. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos también aportan muchas cosas. Entonces, es muy bonito. Y que los niños de guardería puedan estar en geriátricos. Sí. O sea, es una comunicación entre lo grande y lo pequeño. Y es maravilloso el mundo. Y luego terminamos con un aspecto inhumano. Esto, como no es rentable, fuera. Esto es la gran pena. ¿Cuántas cosas humanizan, pero como no es rentable, fuera? Y aquí viene la frase, es que el sistema sanitario es compasivo, viene lo de la mujer de correos y viene lo del odontólogo. Exacto, no es compasivo. Es simplemente rentable o no rentable. Bueno, espero que la conversación les haya sido rentable, por lo menos les haya sido amena, puedan valorar y pensar un poco y decir, pues sí, en esto tienen ustedes razón, en esto no. Si hay algo en que no tenemos razón, aceptamos críticas constructivas. Eso totalmente, es decir, es una posición, no una imposición. Hablamos, pensamos con libertad, no hay censura, por tanto, el que escucha tiene la misma libertad de aceptar o no, o criticar, pero siempre construyendo y humanizando. Exacto, para un mundo mejor. ¿Es que sí? Es verdad, nosotros compartimos charla y café. No le podemos servir el café, pero ustedes pueden usar el momento del café para escucharnos. Así que gracias por estar al otro lado, que sé que hay mucha gente que nos da los likes, que nos siguen, y agradecemos muchísimo estar con ustedes y saber que están ahí, y sobre todo agradezco mucho que me acompañen. Y muy buena salud integral. El título del libro es muy significativo, pero no está dentro de la definición oficial de salud mental. Bueno, pues será un libro interesante para comprar y para leer y después valorar. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.